Si de repente tiene un hijo rebeldón, no se preocupe, Dios lo va a enderezar. Es una promesa de parte del Señor. Y ahí descansamos nosotros, ¿verdad? En sus promesas, no en lo que vemos. Porque a veces se ven las noticias, a veces se ve medio feo, ¿verdad? Pero las mejores noticias, por eso el Señor dice, vayan y lleven las buenas nuevas, o sea, lleven las noticias. No le prendas a la televisión porque hay puras cosas feas, vas a ver, ¿verdad? Y también depende quién sea dueño del canal, ¿me siguen? Si es dueño del canal una persona, pues van a llevar un tipo de noticias. Si los dueños son diferentes, es diferente. Entonces mejor préndale al canal de la biblia.com y entérese de las noticias que tiene Dios para usted y para su familia. Y son tan amables de ponerse de pie, vamos a orar, ¿verdad? Para pedirle al Señor todo aquello que quiera robar lo que Dios quiere depositar en sus corazones, se ha quitado en el nombre de Jesús. Padre precioso, te damos honra y te damos gloria, Padre, si hemos hallado gracia delante de ti a través de la sangre preciosa de ese Cordero inmolado llamado Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Padre. Podemos hallar gracia delante de ti, Señor, y se ha quitado de en medio todo espíritu de pereza, Señor, toda molestia, todo enojo, todo aquello, Señor, que no permita, Señor Santo, aleluya, que esta palabra llegue al corazón de cada uno de mis amados hermanos y hermanas, Señor, en mí. Unja mis labios, Señor, permítame hablar solamente la verdad. Y si no hubier algo que yo no tengo que hablar, tape mi boca, Señor. ¿Por qué queremos hablar? Solamente de su palabra, Señor. Mande ángeles que campen alrededor de este lugar, Padre precioso, en el nombre de Jesús, Padre, para que esta palabra llegue al corazón de la gente y a través de los que nos van a ver a través de Facebook y YouTube, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo dice, amén. Toma asiento, toma asiento. Vamos a hablar un tema bien importante en la iglesia moderna. ¿Por qué llamamos iglesia moderna? Estamos tomando clases el día viernes respecto a la iglesia primitiva, a la iglesia medieval y la iglesia moderna. Amén. Y ha sido muy interesante para los que estuvimos escuchando cómo se fue levantando la iglesia primitiva. Y es uno de los puntos donde este humilde pastor, la iglesia Agape, anhela llevar a la iglesia y llevarla a los pies de Jesús y llevarla a los fundamentos, las raíces del cristianismo. Amén. Por eso la iglesia Agape no tiene denominación, hermano. No porque esté yo en contra de los bautistas, luteranos, calvinistas, pentecostales, etcétera, etcétera. No. No. Se trata de que la iglesia trate en la mejor manera posible no de seguir algo que ya alguien escribió, sino seguir lo que Cristo escribió a través de la palabra. Y eso es lo que anhelamos con todo nuestro corazón. El día de ahora, ¿verdad? Le titulé El diezmo sigue vigente. Es a question mark. Es una pregunta que la iglesia todavía en este tiempo se sigue debatiendo y preguntando, ¿verdad? Este tema tan candente. Yo recuerdo que cuando empezamos la obra, ¿verdad? Algunas personas se acercaron a mí y me aconsejaron, me dijo, Pastor Benjamín, si usted quiere que su congregación salga adelante, tiene que instruir al pueblo en el diezmo. Tiene que agarrarse a un par de líderes que diezmen. De esa manera, las personas que están en la alabanza diezman, los que danzan enfrente diezman y se hace usted no va a tener problemas. Pero yo digo, no voy a seguir lo que el hombre dice, sino lo que la palabra estipula. Amén. Y es muy importante que usted se mantenga con los oídos abiertos. Amén. Y se está grabando aquí en la página de Agape Church San Diego, para que usted lo vuelva a ver, lo corrobore. Y si tuviera alguna pregunta, o usted, hermano, que nos ve, con toda la confianza, póngalo ahí en los comentarios y con todo respeto, así de la mismo respeto, lo voy a contestar. Amén. Bueno, tenemos varias corrientes de pensamientos durante como fue caminando la iglesia. Amén. Pero si nos basamos en la historia de la iglesia, conforme venían personas o denominaciones, comenzaban a poner lo que ellos creían más conveniente de todo. Amén. Pero si nos vamos a la escritura, ahí es donde podemos nosotros corroborar y darnos cuenta de este tema. Ok. La ley de Dios siempre ha existido, amada familia. Dios le dio una orden a Adán y Eva, ¿sí o no? ¿Había mandamientos o no había mandamientos? Ok. La historia de la iglesia se ha dividido en diferentes pactos. Y una vez lo estuvimos exponiendo en una clase. Por eso los invito que si tienen tiempo y oportunidad, vayan. Hablamos de todos los pactos que había. No me voy a tener porque el tema está extenso. Por favor, no se vaya a dormir. Si ven que el vecino se duerme, pónganle un codazo. ¿Ok? Para que no salga preguntando, ¿fue o no fue verdad? Entonces, de ahí tenemos una ley que Dios siempre ha establecido. Y sigue hablando.
El Señor estipuló y dijo, ¿sabes qué? Ve y ama a tu semejante. Si tú no lo amas, entonces el amor no está en ti, entonces eres hipócrita y no eres algo casi así, más directo. Amén. Ama a Dios con todo tu corazón. La ley de Dios siempre ha existido en el huerto del Edén a través de Moisés y a través del pacto de gracia. ¿Ok? Ahora, la ley de Moisés estuvo vigente para el pueblo de Israel durante el antiguo pacto. Yo no quiero que se me pierda, amada familia. ¿Estamos viviendo en un nuevo pacto o en un viejo pacto? Le pregunto a la iglesia, a los que están... Ok, nuevo pacto, a los que ya les pido un poco. Ok. En Génesis 4, del 3 al 5, vamos a ir dando un paseo. Es que así apriétense los cinturones, pónganse su casco por si de repente le golpea algo que usted ya tenía entendido y le causa el decir, ¿qué está pasando? Amén. Entonces, en Génesis 4, del 3 al 5, podemos ver, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Amén. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová, ¿cómo dice? Con agrado a Abel y sus ofrendas. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros partimos que ofrenda ya había. Un tabernáculo de reunión ya estaba. Las características que una iglesia tiene ya estaban ahí, amado hermano. O sea, Dios orquestó desde un principio su iglesia. Ahí estaba un holocausto, una ofrenda que después en la ley de Moisés darían como holocausto a una ovejita, y en el nuevo pacto sería derramada la sangre del cordero para ese pacto. ¿Me siguen? Ya estamos hablando de ofrendas. Porque la gente ahí se atora y dice, pero es que ahí está el diezmo. Que yo veo aquí no dice nada de diezmo, dice ofrendas. ¿Ok? Vamos siguiendo lo que las personas van a poner para poder debatir y hacer creer a la gente que sigue vigente. Pero yo quiero que usted al final se cuestione y se pregunte y se lleve una solución. En Génesis 8:20 es el siguiente. Dice la palabra de Dios, y edificó Noé un altar. ¿A quién? A Jehová. ¿Ok? Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Estamos viendo las ofrendas vigentes desde el comienzo de la creación de Dios. ¿Me siguen? Por eso nosotros creemos en la ofrenda y le damos esa prioridad a la ofrenda, porque la ofrenda siempre ha existido y existirá. De muchas maneras, hermano. No cree que nada más es que usted venga aquí de un billete y ya de una ofrenda. Su corazón, su obediencia, su manera de amar a su familia, su manera de amar a sus hijos. Todo es un holocausto y una ofrenda para Dios. Dice la palabra que es tiempo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. No dice que solamente con una guitarra o con su dinero. ¿Me sigue? Entonces vamos a Génesis 12, el 7. Dice la palabra del Señor, y apareció Jehová a Abraham. No llamado Abraham, porque Abraham fue hasta después, cuando recibe la promesa. Primero es Abraham. ¿Ok? Dice Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré toda esta tierra. ¿Y qué dice? ¿Qué pasó ahí? Y edificó ahí, ¿qué? Un altar. ¿Se dan cuenta cómo, amados hermanos, desde ahí podemos extraer ofrendas, podemos extraer holocaustos, podemos extraer un altar para nuestro Dios? Y si había un altar, tenía que haber una ofrenda. Y hoy aquí está un altar y la ofrenda ya fue dada, Jesús. Y la gente quiere extraer un poco de esos versículos para entonces justificar lo que ellos están predicando. Génesis 14. Y aquí es donde comienza el versículo más dado por las personas que creen en el diezmillo, en el diezmo. ¿Ok? Vamos a leer con cuidado. Dice, cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. 18. Entonces Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿ok?, sacó pan y vino. Y ahí es donde la gente se detiene solamente en ese suceso, decir pan y vino. Entonces quiere decir como la Santa Cena, pan y vino. Eso es lo único que pueden extraer en este versículo de ahí. Recordemos que Abraham, Tarek, vivió más o menos como algunas 4 generaciones después de Noé.
no era muy apartado. Noé conocía las leyes del Papá Dios, conocía cómo se ofreció un holocausto. Él enseñó. No creen que Abraham nada más caminó y de repente dijo: yo te voy a seguir, Señor. No, Abraham ya había sido instruido. Él conocía de la palabra, pero en él se hace un nuevo pacto. Sigo. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y ahí es donde se agarra a decir: y le dio a Abraham, ¿qué le dio? Los diezmos de todo. ¿Está en español? Sí. Ok. Solamente asegurándome. Dice que le dio los diezmos de todo. Entonces, tenemos por primera vez la palabra que dice: le entregó los diezmos. ¿Quién se los entregó? Abraham. ¿A quién? A Melquisedec. Mi pregunta es, ahí es donde comenzamos a cuestionar: ¿Abraham le dio de su dinero o le dio del botín? Tenemos que contestarnos. ¿Fue de su dinero de Abraham o de botín? Pregunta a la iglesia, los que ya estudiaron un poco. Ok, thank you. Tenemos una persona que corrobora que fue del botín, como dice la palabra del Señor. En ese tiempo había ciertas leyes que los reyes alrededor colectaban dinero. El sistema de colectar dinero para que una nación exista ya estaba puesto, amados hermanos. Había una costumbre o ley, vamos a decirlo así, que cuando alguien ganaba una guerra, le daban el 10% a algún rey. A alguien tenían que reportar. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Le dio el 10% del botín. Abraham más o menos por tiempo y fecha, como en el 1800 antes de Cristo, 1860, 1840 antes de Cristo. Si tenemos más o menos en el calendario judío 6000 años, quiere decir que más o menos, vamos a parafrasear, 4000 años atrás, ¿ok? Dos que llevamos después de Jesús y casi 2000 antes, o 3800 años, aparece la palabra por primera vez diezmo. Pero resulta que él no dio diezmo de su dinero. Y Abraham era un hombre próspero. Yo creo que no iba a tener ningún problema de agarrar unas vaquitas y darlas. ¿Me siguen? Pero él no dio de lo suyo. Y no se vuelve a repetir ahí que había nada. Vamos siguiendo, ¿ok? Y ahí narra un poco más respecto a lo de los reyes y todo lo que sucede. Nada más lo puse ahí para que usted lo corrobore y quede en el video. En Génesis 14, del 17 al 24. Y ahí es donde te lleva, dice: Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. ¿Ok? Pero no hablan de todo el contexto general, lo que se manejaba en la historia, que la mayoría de las personas que ganaban una guerra daban el 10% del botín. Número 1. Número 2, Abraham nunca volvió a diezmar. Entonces es ahí donde se van a agarrar. Yo planteo esto porque la iglesia Agape habla de las ofrendas. Yo quiero que el pueblo sepa por qué el pastor en la iglesia Agape habla de las ofrendas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? En más o menos Abraham, 1850 antes de Cristo. ¿Ok? O sea, como 600 años antes de que se empezara a dar la ley, puesto que Moisés más o menos fue como en el 1300. O sea, tenemos 2200 años más o menos de la creación de Abraham, donde por primera vez se pone diezmo, da del botín, no de su dinero. Pasan después como 600 años y viene el tiempo de Moisés. Y ahí es donde comienza la ley. ¿Ok? Pero aún antes, en Génesis 28, del 18 al 22, mi alma te alaba, dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó una piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite ahí, en ese lugar, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. ¿Ok? Y dice la palabra de Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Era el nombre de Luz y después se le cambió al nombre de Betel. E hizo Jacobo voto. Y me llama la atención esa palabra voto, quiero que se la pongan en su corazón, porque el hombre no puede hacer un pacto con Dios. Por eso cuando Dios hace un nuevo pacto, le cuesta mucho trabajo a los que estuvieron redactando la Biblia decir: este es el nuevo pacto, y le pone Nuevo Testamento. Porque para hacer un pacto tienen que ser dos personas iguales. ¿Y quién se podrá igualar con el creador de los cielos y de la tierra? Nadie. Entonces por eso lo que hace Jacob es un voto. Y a veces en las iglesias le dice a la gente: pase y pacte con Dios.
nosotros no somos igual a Dios. Él es el supremo, Él es Dios. Lo que hizo Jacob aquí fue un voto, y vamos a ver qué es lo que dijo. Y le dice, cuando da el voto: si fueras Dios conmigo y me guardaras de este viaje en que voy, y me dieran pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, Betel, que quiere decir casa de Dios, y de todo lo que me dieras, el diezmo apartaré por ti. A partir de ese momento, Jacobo hace un voto, él con Dios, y le dice: Dios, ayúdame, bendíceme. No es malo que le diga Señor, yo no lo haría, ¿verdad? Pero bíblicamente no es malo que le diga: Señor, yo te pido por favor, mira, que me ayudes en esto y en esto. Si tú lo hicieras, Padre precioso, yo de lo que tú me vas a dar en este negocio, yo voy a donar tanto, no a la iglesia haga, pero no lo estoy manipulando, pero donde ustedes quieran ponerle. Es un ejemplo. Tú puedes hacer un voto: Señor, como cuando estamos en problemas, si tú me sacas de este problema, Señor, yo te juro que ahora sí, de veritas, voy a entregar mi vida. Y no la entregas completa. Ese es un voto. O sea, había una condición. Pero la Biblia no relata nada que Dios, que ellos hayan colectado, el otro micrófono, que hayan colectado, aleluya, ese dinero. No hay ni un solo versículo que estipule que ha dicho que Jacobo, ¿verdad?, fue quien colectó después el dinero. Entonces tenemos dos que estipulan: Abraham y Jacob. ¿Me siguen? Antes de la ley tenemos solamente dos versículos que hablan del diezmo, y en el primero Abraham lo da del botín y no de su dinero. En el segundo hace un voto Jacob, pero tampoco se redacta en la Biblia cómo lo hizo. Lo más seguro que hayan sido animalitos, que en ese tiempo se ofreció un holocausto y lo hacía para Dios. Aunque no está registrado, creemos que lo cumplió y lo dio a él. Pero Dios no se lo pidió, Él lo dio. Por eso cuando vamos al Nuevo Testamento y decimos que, como mi esposa decía, ¿verdad?, que Dios bendice al dador alegre. Ahí Jacob lo hizo por una conveniencia, ¿cierto o no? Seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros también han querido hacer voto con Dios por conveniencia? Es que yo te juro que si haces esto por mí, yo voy a hacer esto, ¿cierto o no? Bueno, pues de la misma manera, aquí Jacob hace un voto. Amén. En Génesis 41:34 vuelve a hablar de las finanzas. Génesis 41:34. Y dice así: haga esto el faraón. Está hablándole José, el soñador. Amén. Está hablando al faraón. Y le dice: haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra en Egipto por 7 años para que haya abundancia. Cuando dice quintes, la quinta parte. ¿Cuánto es la quinta parte? El 20%. Y la mayoría de los países, ¿qué es lo que ellos hacen? Colectan dinero, ¿para qué? Para cubrir los gastos en la nación. Si tú tomas en cuenta el tax que tienes que pagar en la comida, en la gasolina, en todo, y tomas en cuenta lo que tienes que pagar los taxes al federal y al estatal, tú te vas a dar cuenta que también nosotros estamos pagando en cierta manera una cantidad, 23%. Entonces, de esa manera, Dios le da la sabiduría a José para que establezca en cierta manera unos impuestos para poder ellos tener dinero cuando viniera el problema. ¿Sigue? Entonces, hablando de finanzas, estamos viendo aquí desde un principio, tenemos holocaustos en todo Génesis, tenemos solamente a Abraham una vez, y da el diezmo, pero lo da solamente del botín y no lo da de su dinero, y jamás se vuelve a pronunciar nada. Habían pasado miles de años hasta que Abraham vino. Después de ahí, pasan muchos años, como 600, y viene Moisés. ¿Ok? Entonces, Moisés, Dios establece lo mismo, un gobierno y manera de dar sustento a Israel como nación, una especie de impuestos, como lo que les comentaba, federal, estatal, que fueron alrededor del 23%. Entonces, este sistema de gobierno, bajo el viejo pacto, Dios en su infinita sabiduría dice: ¿cómo se va a sustentar el pueblo?
¿Cómo lo iban a hacer? Pues tenía que haber dinero, ¿no? ¿Qué creen? Que ya había dinero. Y lo que ellos comenzaron a diezmar nunca fue dinero. Y a veces no nos dicen eso, hermano. Yo creo que hay que ser honesto con la gente, con los hijos de Dios, y plantearlo como dice la palabra. El dinero ya existía desde antes de Abraham, en la Mesopotamia. Ya existía un tipo de gobierno donde los reyes, ¿cómo creen que los reyes sobresalían? Y sobreexistían. Pues con el trabajo de los de abajo. No creen que el dinero les caía del cielo. Ellos iban y tú agarraste esta tierra y cosechaste tanto, tanto me das a mí. Este sistema de presta para acá poquito siempre ha existido, hermano, no es nada nuevo. Entonces, hasta ahí estamos entendiendo que Dios levanta una nación, la nación de Israel, la niña de los ojos del Señor, y que para que pudiera existir todo eso, tenía que haber un sistema económico que pudiera sustentar y cubrir todas las necesidades de la gente. Entonces Dios ahí es donde Él comienza a trabajar, le da los mandamientos y le da el diezmo. Son 12 tribus, 11 de ellas van a diezmar, pero nunca fue dinero. Todo versículo que tú leas vas a darte cuenta que traían comida, sustento. Y aquí es donde la Biblia nos enseña, bajo este viejo pacto de Dios con Moisés, para el pueblo de Israel, y lo vamos a ir probando por qué. Yo me expreso y digo, este pacto fue para el pueblo de Israel. Porque cuando le da el pacto a Abraham, no estaba el pueblo de Israel. Cuando estaba para Adán, estaba Adán solamente. Por eso hay diferentes pactos. Entonces, es importante observar también cómo les dice a las 11 tribus. Ok, 11 tribus. Van a diezmar ustedes de todo y lo van a llevar a la tribu de Leví para que ellos se encarguen del tabernáculo. Todo lo que tenía que ver con Dios y todo lo que tenía que ver con preservar los mandamientos de Dios y ofrecer los holocaustos, todo el trabajo de una iglesia, vamos a decirlo así, de una congregación, recaía en la tribu de Leví. Como el que estuviera en el estacionamiento, como el que estuviera ahí dándole la bienvenida a la gente. Cada persona que corroboraba tenía que tener parte de ese dinero. Me pregunto, cuando colectan el diezmo, ¿les dan también ustedes a las personas que les ayudan? ¿O nada más alguien lo colecta? Porque si lo vamos a estar haciendo bíblico, entonces vamos a tener que agarrar el 10% para poder ayudar a todas las personas que están ayudando en la iglesia. ¿Me siguen? Ahora también vamos a ir corroborando la palabra. El 10% que le tocaba a la tribu de Leví era dado a los sacerdotes. Espero no haberlos perdido. Dios levanta una nación, le da los mandamientos a Moisés, amén, y le dice, ¿sabes qué? Así va a estar tu sistema económico como nación. ¿Cómo funciona la nación de Estados Unidos? Colecta taxes, right? ¿Cómo paga todo lo que tiene que pagar la infraestructura, escuelas, calles, parques, etcétera, etcétera? Lo paga el gobierno. Ha dicho, administra el dinero del gobierno, el dinero que le damos nosotros. Es como funciona. Por eso los policías están trabajando porque nosotros les pagamos a ellos. De la misma manera, las 11 tribus de Israel le estaban pagando a la tribu de Leví para que ministrara y se encargara de todo lo que tenía que ver con el templo de Dios. Hasta ahí me siguen o alguien se ha perdido. ¿Ok? Entonces, cuando ya la tribu de Leví agarraba todo ese diezmo, de ahí le daba el diezmo a los sacerdotes. Porque recuerden, todos los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero no todos los de la tribu de Leví eran los sacerdotes. Entonces, si una iglesia va a colectar el diezmo en cuanto a la orden levítica, va a tener que colectarlo y de ahí a todas las personas que les ayudan, porque el grupo de alabanza, que yo sepa, solamente los profesionales, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, los que hemos servido tantos años, que yo sepa, nunca nos dijeron, ten para una taza de café. Ellos colectan el dinero, pero no dan de ese dinero a la gente que está trabajando en la iglesia. Al contrario, el que llega a andar moviendo todas las sillas, el que trae esto, el que anda ahí en el estacionamiento, todo, ellos nunca colectan nada. Ellos, en el tiempo antiguo, serían llamados los levitas. ¿Ok? Vamos a empezar.
El diezmo a los levitas. Número, capítulo 18, del 21 al 24, para que corroboremos lo que acabamos de hablar, pero lo quise hablar primero para que no se me pierda. He aquí que yo he dado a los hijos de Leví, o sea, la tribu de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. ¿Por qué se los dio? Por su ministerio. ¿Ok? Entonces, se tiene que dar el diezmo, se le va a tener que dar a toda la gente que corrobora en la iglesia. El que anda moviéndole los controles, Mike, habrá que pagarle también aquí al pastor. Habrá que pagarle a quien nos ayude. Está tomando fotos a alguien, también le vamos a dar más cheque. Así funcionaba. Bueno, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven el pecado por el cual mueran. 23, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes. O sea, todos los que venían descendientes de la tribu de Leví iban a poder colectar ese diezmo. Yo no sé si los de hoy también son descendientes de la tribu de Leví. Habrá que hacer un examen de sangre, de DNA, para corroborar si ellos todavía son de la tribu de Leví, si se quiere ser bajo el viejo pacto. El nuevo pacto somos llamados sacerdotes, ¿verdad?, de nuestras casas. Pero en este pacto que se está redactando, tendrá que probarse que ellos también vienen de la tribu de Leví. Si tú no vienes de la tribu de Leví, entonces no puedes colectar los diezmos. Y si ya los colectaste, pues arrepiéntete, ¿verdad? Dios viene pronto. Entonces dice, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Entonces cuidado que el pastor o alguien agarre el diezmillo y tenga su casa. No se puede, porque dice que no tuvieran heredad. Entonces, si tú que eres pastor y estás conectando el diezmillo y tienes tu casita o tu carro, vas a tener que venderlo para repartirlo entre la gente pobre y entre la gente que necesita. Porque tú, si colectas, no puedes tener heredad. Entonces, si lo vamos a hacer de una manera como ellos dicen, que vamos a hacerlo en tiempo de Abraham, entonces vamos a salir a robar y vamos a agarrar un botín, y de lo que robemos les damos el 10%. Si lo vamos a hacer bajo un contexto levítico, bajo la ley dada para el pueblo de Israel, lo vamos a tener que dar al pueblo de Leví, a todos los que sirven en la iglesia. Y yo digo que para la otra semana voy a tener aquí mitad de la iglesia sirviéndome, pues si va a haber cheque, ¿verdad? No es cierto. Entonces, pues qué raro que ellos sí colectan y la pobre gente que está bien temprano ayudando, a ellos no les dan ni un café. Y si dice aquí, yo no sé cómo tienen sus mansiones, ¿verdad? Hablando de los ricos, cuando la palabra dice que no tuviera nada. Y cuando vayas a predicar, se agárrate nada más un jorongo y vete. No, se lleva el jorongo y lo de toda la congregación. Mi alma te alaba, no se ponga triste, hermano. Ok, ahora vamos a hablar del diezmo sacerdotal, en Números 18, del 25 al 30, para que quede grabado, que no diga la gente, se lo inventó el pastor Benjamín. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos, aquí está hablando, cuando ya les hayan agarrado los diezmos que os he dado para ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Me adelanto al 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibéis de los hijos de Israel, y darás de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. ¿Me siguen? Colecta el diezmo a la tribu de Leví, y de ella agarra el 10% y se los da a los sacerdotes por heredad perpetua. Hasta ahí tenemos el primer diezmo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué digo el primero? Porque de ese diezmo que colectan, de ahí mismo les van a dar a los sacerdotes. O sea, es uno solo. ¿Así? Vamos a hablar el diezmo para las fiestas, que está en Deuteronomio, capítulo 14, del 22 al 27. Saca tu Biblia, hermano. Que se caiga el polvo. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiera tu campo. Hermano, yo le reto que usted busque en la Biblia donde dice que llevaron dinero para diezmar. Toda la Biblia está hablando de animalitos y de cosecha, pero ya existía el dinero. Van a decir, entonces al pastor la semana que viene le llevo 1 kilo de plátanos y ya no llevo el dinero en la cajita. Bueno, pues vamos para adelante y vamos comprobando, ¿ok? Porque
porque yo no puedo hacer algo si no está en la palabra del Señor. Entonces dice que para las fiestas el grano que rendía de tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiera para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias, de tus manadas, de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová. O sea, aquí vemos, ok, a esas fiestas tú vas a llevar la 10ª parte de comida y de animalitos. ¿Vamos? ¿De acuerdo ahí? Ok, 24. Y si el camino fuera tan largo que no pudieras llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová Dios, tu Dios te bendijera, entonces, 25 importante, lo venderás. ¿Y qué dice? En tu mano. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios te escogiera. Imagínense a alguien que tuviera buen dinero y el diezmo de él fuera varios kilos de comida y de uvas y de todo. Imagínate él cargando ahí en el camino para ir a donde ellos hacían sus fiestas. No iba a poder. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban eso, iban y lo cambiaban por dinero. Y van a decir los pastores, ahí está el dinero. No, con ese dinero iban a la ciudad donde se iba a hacer la fiesta y compraban cosas para ellos, para que lo comieran en ese tiempo de las fiestas. Vamos a seguir. Entonces lo venderás, 25. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiese, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que desearas. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y comerás, ¿estamos igual? Y comerás allí delante de Jehová, y te alegrarás tú y tu familia. No desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni tiene heredad, pero ahora ya tiene heredad. ¿Me sigue? Entonces, aquí vamos cubiertos 2 diezmos. Espero no aburrirlos, amados hermanos, pero es importante que el pueblo sepa. Tenemos el diezmo levítico, que se le entrega a la tribu de Leví, y de ahí agarran el 10% para los sacerdotes. Y luego tenemos otro diezmo, que es lo que van a tener ellos para poder llevarlo y comer delante de la presencia de Dios, y poder así ayudar a todos los que viven en esos pueblos de alrededor, que son de la tribu de Leví, porque ellos no tenían heredad. ¿Me siguen? Y si era mucho lo que llevaban, lo vendían, agarraban el dinero, iban y compraban cosas para que estuvieran festejando ahí. Ahora, hay un tercer diezmo. El tercer diezmo es para una ayuda social. Si ustedes ven aquí en Estados Unidos, hay un dinero que se colecta para todos los servidores públicos, ¿verdad? Todos los servidores, los policías, los que limpian los parques, etcétera, etcétera. Pero hay un cierto dinero que el gobierno también detiene para ayuda social. Si alguien tiene una necesidad, siempre hay un budget que el gobierno aparta para poder ayudar. ¿Me siguen? Entonces aquí también existía, pero aquí se hacía cada 3 años, como vamos a corroborar. En Deuteronomio 14, del 28 al 29, a fin de que cada 3 años, sacarás el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, ¿ok? Y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. ¿Ok? Y nada más para recalcar un poco más, Deuteronomio 26, del 12 al 15, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, ¿ok? Una vez más dice ahí, y corrobora que para dárselo a la viuda, al extranjero. Entonces, en la iglesia hay ciertas necesidades, hermanos. Sigue habiendo un ministro, un pastor, sigue habiendo necesidades allá afuera. La misma congregación a veces tiene necesidades, está pasando un momento difícil. Las necesidades nunca van a acabar. Por eso dijo Jesús, a los pobres siempre los vas a tener. Hasta aquí hemos corroborado los 3 tipos de diezmos que existen. ¿Okay? Inclusive en Levíticos 19:9, cuando ellos agarraban y cosechaban la tierra, en cada rincón, en las esquinas, ellos no cosechaban esa parte. ¿Por qué? Porque se los dejaban a los extranjeros y a los pobres. Y ahí iba la viuda con su canastita y a recoger todo lo que se había caído. Inclusive cuando cosechaban y se les caía algo, no lo podían levantar.
O sea, lo que quiero dar a entender es que Dios hizo un sistema tan perfecto que nadie va a pasar hambre. Fue un sistema que Dios ocupó en el pueblo de Israel bajo la ley levítica, para que siempre hubiese sustento, y de esa manera el sacerdote no tuviera que andar trabajando y pudiera dedicarse a llevar la palabra de Dios. ¿Ok? Esas necesidades no terminan. Ahora, de ahí nos vamos rápidamente a un versículo bien usado por todos los pastores, Malaquías. 52 semanas al año y nunca les hace falta. Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Y desde ahí la gente, Señor, ya me vieron, ya te checaron dónde vives, cuánto pagas de renta y todo. Hay que hacer un estudio, rapidísimo un estudio, y uno más o menos detectaría cuánto la persona tuviera que ganar. ¿Estamos de acuerdo, hermano Hugo? Se podría ver fácilmente una persona cuánto gana, dependiendo del área donde vive. Entonces, bajo eso, ese análisis, dicen, pues me tienes que dar el 10%, porque aquí la palabra dice robará. O sea, ¿qué te están diciendo si tú no puedes dar el diezmo? Para puro empezar, hermano. Yo estaba en una iglesia donde les dije, yo Malaquías no lo leo, prefiero que me sienten, pero yo no lo voy a leer. Porque inclusive cuando habla, ¿verdad? Malaquías, no voy a tener mucho tiempo, se me está yendo, por favor, Señor, extiéndelo. Pero en Malaquías está hablando de la rebeldía de un pueblo. Malaquías había agarrado con Esdras y Nehemías. Estaba el pueblo corrompido. Inclusive se habían casado con mujeres extranjeras. Estaban trayendo holocausto, mi alma te alaba, que no era agradable a Dios. O sea, Malaquías no tan solo está exponiendo al pueblo, está exponiendo al sacerdocio, está exponiendo a la tribu de Leví de no hacer el trabajo que tenían que hacer. Y yo no entiendo por qué un pastor se para y dice, ¿robará el pueblo? Tratando de ratear a la comunión, a la gente, cuando en el contexto de Malaquías está hablando también a los sacerdotes. Él está diciendo, ustedes sacerdotes, que han robado también y que han traído de lo malo. Pero ahí están los pastores bien gordos, engordándose de todo el diezmillo de la gente. Y le sale a la pobre gente, ¿robarán? Los rateros no entran al reino de los cielos, dice la palabra. Tú le estás robando. Y ellos engordando. Amado hermano, la gente no se tiene que dejar manipular. Yo me siento mal porque por este tema, precisamente con algunos pastores, yo no es que no me pueda llevar, yo los amo. Si no tengo amor, pues tengo un problema. Pero ellos, si les quieren explicar en algo, tóquenles el tema del diezmillo. Ahí es donde está su corazón, donde está el tesoro, ahí está su corazón. Ahí están esas expectativas. Los pobres hermanos a veces están pasando por un momento de dificultad y el pastor viene en su casa, relax, chilling. ¿Para qué se preocupa? Pero entonces en Malaquías 1:8 dice, y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Está preguntando el Señor al sacerdocio. El Señor está encarando a los pastores y les está diciendo, ofreces el animal ciego, ¿no es malo? El Señor pregunta. Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién le está hablando? A los que estaban encargados ahí, en este caso serían los pastores. Ellos estaban ministrando el holocausto que venía y decía, tú, tráemelo, échalo, vámonos recio. E inclusive si el animal estaba un poquito feo, le decían, ¿sabes qué? Ese como que está medio raro, no lo peinaste bonito, y aquí te vendo uno que está más bonito. Había un negocio tremendo. Por eso el pastor no habla de Malaquías en ese contexto y en ese punto. ¿Lo podemos hablar para poder aprender de eso? Claro que sí. Y todo lo que utiliza Malaquías 3 y 8, ¿ok? Es muy triste, ¿verdad? Porque inclusive ahí dice, ¿verdad? Que en el 9:3:9 tiene el 3:8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El propósito de las ofrendas y de los diezmos era para que hubiera un sistema de gobierno que pudiese prestar el ayuda a todo el necesitado y el de la tribu de Leví pudiera hacer su trabajo en el templo. El templo había sido destruido, hermano. Lean Nehemías y Esdras. Ellos habían levantado una vez más el templo, pero se estaba haciendo de una manera corrompida.
Y aún en el 3:9 que leen, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Entonces, cuando un pastor está hablando de Malaquías 3:8, 3:9, en una manera, escuchen, está maldiciendo a la congregación. Y la gente, amén, aleluya. De todos modos, al final las estadísticas marcan que no todos los cristianos, cuando en ese tipo de iglesia dan el diezmo, de todos modos. Pero lo que no se dan cuenta es que te están maldiciendo. Y la gente dice aleluya, amén. Es triste, amado hermano. Es triste. Voy a proseguir por el puro tiempo, ¿ok? Entonces, en Malaquías 3:8 y 9 lo agarran los legalistas, ¿verdad? Pero ya cuando viene Malaquías 3:10, y abriré las puertas de las ventanas y levanta la mano, Dios te va a prosperar, aleluya, por cuanto tú has dado, y hay una emoción en el pueblo de Dios. Esos son los del evangelio de la prosperidad. Dijo un pastor que dijo, santo Dios, me dio tanto vergüenza de que pastor. Me dice, yo cuando llego a un lugar pobre y huele a pobreza, me dice, no quiero estar aquí. Aquí Dios no está. Qué triste, amados hermanos. Unos legalistas, otros por el evangelio de la prosperidad. Recuerden, Cristo nació bajo la ley, vivió bajo la ley, murió bajo la ley porque fue crucificado, como decía la ley, pero resucitó en la gracia, amado hermano. Se cumple la palabra y se da el pacto a cada uno de nosotros. Hay muchos versículos, 4 versículos parece de nuevo de los evangelios que hablan del diezmo, pero voy a citar Lucas 11:42. Mas hay de vosotros, dice, fariseos, que diezmas la menta. O sea, ellos habían agarrado tanto esta ley tan rigurosa que diezmaban hasta de lo más chiquitito que hubiese. Y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de ser aquello. O sea, el propósito del diezmo era para poder ayudar y bendecir. Se te olvidó la misericordia y el amor. O sea, el objetivo de que Dios había estipulado un diezmo era para que el pueblo y la nación pudiera caminar de una manera perfecta y no hubiera necesidades en el pueblo. Ese era el objetivo. Segundo objetivo, o más bien dicho, el primero más importante, era que la ley y la palabra de Dios no se dejase de hablar. Los holocaustos, las ofrendas, todo lo que tenía que ver en el templo no parara. Ese era el objetivo, amado hermano. Todos sabemos que estamos bajo un nuevo pacto, ¿ok? La pregunta que tengo cuando llego ahí y me dice la gente, bueno, pero dice la palabra que tenemos que ser seguidores de Cristo. Todo lo que hizo Jesús vamos a seguirlo. Entonces mi pregunta es, ¿todo lo que hizo Jesús? Porque a él lo escupieron. Usted le dice algo, tantito se quiere ir. Me quiero ir de esta iglesia, ya no me conviene, no estoy contento. Pastor grita mucho, canta feo. Vamos a encontrar una excusa. Pero encuéntrenla en la Biblia. Si la encuentra aquí, viene conmigo, me dice, yo quiero irme. Bajo este contexto. Y eso, amado hermano, el Señor lo va a respaldar donde usted vaya. Porque está siendo celoso de las cosas de Dios, de la palabra del Señor. Nunca caprichito de que porque el pastor no me saludó ya no voy. Triste. Entonces, si ellos van a poner eso como ejemplo, entonces van a tener que circuncidar también. Pongamos a los pastores también que se circunciden, porque quieren seguir la ley. O sea, todo lo que cumplió Jesús, cumplió la ley. Pero vamos a ver qué dice en 1 Corintios 9, del 8 al 14. Dice, digo esto como hombre. Bueno, aquí está estipulando, para parafrasear por el tiempo, pero tengo estos versículos donde corrobora directamente en el 12, ¿ok? Está hablando Pablo y dice, ok, ¿sabes qué? Si todos los que andan predicando la palabra de Dios, ellos tienen derecho de tomar dinero para sus necesidades, estoy parafraseando, amén. Dice 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. O sea, Pablo era un hombre completamente entregado en el ministerio de Dios. Dice, ahí está la clave, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. En otras palabras, en el Nuevo Testamento, Dios da el derecho de que la persona que predica la palabra pueda vivir del evangelio.
Pero fíjate el amor de Pablo por Dios y por las almas. Un hombre enamorado y apasionado por las cosas de Dios que dice, yo no quiero ni siquiera colectar. Pablo trabajaba, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, trabajaba, hermanos. Y no trabajaba porque no tenía el derecho, porque había un derecho de parte de Dios, pero él decía, yo no quiero ser ni siquiera de tropiezo. Entonces yo me pongo a pensar, si hay un pastor que esté medio jovencito todavía por ahí, que se ponga a trabajar, que haga algo. Y si no va a trabajar afuera porque la congregación ya creció y está bien ocupado, entonces que trabaje para la congregación. Le hablan al pastor y nada más suena el teléfono y no contesta. Entonces, si vamos a tomar este versículo que dice, no, que está bien, Benjamín, ya me convenciste. Si tenemos que el viejo pacto fue parado para Israel, ¿ok? Entramos en el nuevo pacto y la gente dice, pero Jesús habló del diezmo. Claro que habló del diezmo como habló de toda la ley, porque él dijo, ninguna punto, ni tilde, ni coma, ni nada va a pasar, porque él tenía que cumplir la ley. Siempre lo hemos puesto aquí. Si Jesús no cumple la ley, él no puede ser crucificado, amada familia, porque no tuvieron los requisitos que Dios, el Santo, estaba pidiendo. No sé si el pueblo me está entendiendo, me está siguiendo. 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero los que anuncian el Evangelio, no a los que se paran a hacer payasadas en un púlpito y a predicar todo menos de la palabra del Señor. 45 minutos tengo la atención de algunos de ustedes y otros ya se me perdieron y otros ya están roncando. Pero es mi oportunidad de predicar el Evangelio. Entonces, estamos hablando de que esas personas vienen, chistes 15 minutos, el yoyo 15 minutos, y hay algo de la palabra, y ahora trae tu diezmo. Pero dice que los que predican el Evangelio, las buenas nuevas noticias de parte de Jesús para el pueblo, que el bueno murió por los malos. Yo no sé si le mueva esto, amado hermano, o gente que me va a ver ahí en el Facebook, ¿verdad? Pero así es. Segunda de Corintios 9, del 6 al 8. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Amada familia, si usted es salvo y Jesús habita en su corazón, usted le van a hacer ayudar a la obra. Pero no va a dejar sin comer a su familia por ayudar acá, porque la palabra es que el que no provee su casa es peor que un incrédulo. O sea, Dios le contesta todo. Si dice un pastor, no, es que usted tiene que traer aquí su dinero, usted dígale, es que la palabra dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y yo quiero proveer para mi casa. ¿Me sigue, amada familia? 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Se despoja sin ningún problema, hermano. Si usted le está pesando el billete como que se va y como que se viene, mejor no lo dé, porque Dios alegra que esa ofrenda llegue con agrado de parte de usted, hermana y hermano. Yo cuando estuve en la iglesia, le voy a decir esto como testimonio, pero es para honrar a Dios. Cuando yo estuve en una iglesia y estuvo comenzando, yo no del diezmo, yo di más, porque yo nunca creí en el diezmo, porque todo lo que yo estudié, pero no le falté el respeto a mi pastor y dije, ¿tú crees en eso? Está bien, yo no voy a decir nada aquí, permanezco callado. Esta es la primera vez en 18 años que yo hablo desde el púlpito lo que yo he estudiado, lo que yo creo, y que hasta ahorita la escritura me ha respaldado. El diezmo es un fraude, así como está, no le pongo flores. Y si usted quiere mandar un texto por ahí, mándemelo con confianza, se lo contestamos. En cada versículo de la palabra de Dios está diciendo al dador alegre, donde está el tesoro está tu corazón, aleluya, porque hay algo dentro de nosotros. Yo recuerdo ahí con humildad, aquí está mi hijo Emanuel. Nosotros, ¿qué se necesita? Piano, batería, pum, 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 vámonos, lo que se necesita.
Yo no estaba, ay no, ya fue como que el 15% esta vez, fue el 20%, fue el 3%. No, hermano, porque yo lo daba con mi corazón. Yo sabía que era para la obra del Señor. O ahí está Manuelito también en la iglesia donde estábamos. Entonces, nosotros lo hicimos de corazón, hermano. Pero yo nunca creí en eso. Porque entonces pondríamos a Dios como un banco. O sea, tú vives en el pecado, pero quieres bendición, da tu diezmo y Dios te va a bendecir. El versículo que estamos viendo, Deuteronomio 28, ¿verdad, hermano? Algo así. Entonces, ahí habla de las bendiciones que Dios tiene para los que cumplen su palabra. O sea, no es como un negocio, hermano. Imagínense que su hijo está pecando en su casa y le van una pura y 2 con sal. Dice, pero ahí te traigo uno de 1,000. No, pues con tu de 1,000, vete. La casa de Dios no es una burla. Y Dios no es un negociante para que usted peque y haga su vida como le dé su regalada gana. Gente de dinero, artistas, llegan a las iglesias y pásale, con tal de que me des el diezmillo y haz tu vida como tú quieras. Personas dirigiendo la alabanza, haciendo todo y viendo como se les da su gana. Eso es triste, amada familia. Recuerde, si usted un día se quiere ir, siempre se lo he dicho, véngame con la Biblia, háblale, exponga, diga. Dios le va a bendecir, nosotros también. Pero que sea bíblico, hermano. Que esté en la palabra del Señor. Santo Dios, bendito seas. En Hechos 11 del 27 al 30 habla ahí, ¿verdad? Que hubo una necesidad tremenda. Y ya en el 29 dice que entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Hubo una dificultad, hermano. O sea, las necesidades no se acabaron porque estamos en el nuevo pacto. Hay gente que está batallando en la economía. Hay hermanos que a lo mejor no tienen para comer. En diciembre nosotros colectamos a que fuera poco y lo mandamos a los niños de México. Puse las fotos donde los niños están comiendo su tamalito y un pedazo de pastel, hermano. ¡Wow! Yo recuerdo hace un par de años cuando me enteré de ellos y yo iba a hacer mi cumpleaños, toda la semana estuve llorando. Dije, ¿cómo es posible que yo voy a tener un pastel y yo voy a estar comiendo el pastel y esos niños? ¿Cuándo fue la última vez que probaron un pastel? Entonces lo que hice, ¿verdad? Pues le pedí al Señor, ayúdame, Señor, por la economía, sabemos que no es fácil para la gente. Y les pudimos mandar, ¿verdad? Mi esposa y yo, para que se hiciera una fiesta. Y me cantaron las mañanitas, no me estoy halagando, el halagado es Dios, que quede claro. Pero lo que le quiero decir es que de la abundancia que está en su corazón, amada familia. ¿Ok? En 2 de Corintios, para que quede 8 del 1 al 3, lo mismo está hablando ahí. Dice, y que aún en su profunda pobreza, supieron ellos ayudar a los hermanos. La palabra en el Nuevo Testamento está lleno de la palabra ofrenda, ofrendaron. Amén. Aún desde el inicio de la creación, ofrenda, 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 está lleno. Y nadie puede decir que no. Diezmo, Abraham. ¿De qué diezmó? Del botín. ¿Fue de su dinero? No. ¿Volvió a diezmar? No. ¿Cuánto tiempo había pasado? Alrededor de 2200 años. Después viene Jacob y hace un pacto con Dios. Le dice, si me bendices, pues yo te doy esto. Y es lo que quieren hacer ahora los de la prosperidad. O sea, le pongo un dinero ahí al pastor y Dios me bendices, pero eso no funciona así. Viene después la ley del diezmo al pueblo de Israel en el sistema levítico. Pero dice la palabra que ya no estamos nosotros bajo el sacerdocio levítico. Hoy tenemos un nuevo sacerdote. Se llama Jesús, hermanos. Es mediador de un nuevo pacto y un pacto mucho mejor que el que ya existía. 18 años me tardé para poder exponer y tengo mucho. Hechos del 18 al 24. No lo voy a leer por el tiempo. Pero en este caso pasa el mago Pedro y dicen, vio que Pedro andaba con Pablo imponiendo manos. ¡Ay, qué poder trae este hombre! Y lo quiso comprar. Quiso comprar el favor de Dios, que es lo que lo están mintiendo los pastores. Da dinero para comprar el favor de Dios. Y esto no funciona así, amada familia. Y dijo Pedro, que tu dinero perezca contigo. El favor de Dios no se compra.
Entonces, ¿cómo están diciendo la gente que pasas a hacer un pacto con Dios? Para empezar, no podemos hacer pactos porque no somos iguales, no somos Jehová Junior. Él es el Dios, Él es el Rey, Él es el poderoso. Y qué triste, hermano, aquí está la palabra, no sé ni para dónde correr. En otras fuentes se dice, ¿verdad? En otras fuentes, que en el catolicismo hasta el siglo VIII, si no me equivoco, en mis notas, ¿verdad? Comenzaron a pedir el diezmo, pero eso fue para poder ellos hacerlo de una manera política, de una manera como gobierno del Imperio Romano. Antes no se había dado. O sea que desde que Jesús asciende a los cielos y da nuevo pacto, no se vuelve a tocar el tema del diezmo hasta la Iglesia Católica en el siglo VIII. Después lo dejan de dar y luego lo vuelven a implementar y con el tiempo lo quitan. Y ahora dicen, no es obligatorio, pero si lo quieres dar está bien. ¿Por qué? Porque no tienen algo que les ayude y les respalde para que ellos puedan hablar del diezmo. No sé tú, amada familia, pero tu ofrenda refleja tu agradecimiento con Dios, tu fe y tu dependencia. Vuelvo a repetir, tu ofrenda refleja tu agradecimiento con Dios, tu fe y tu dependencia por Él. Porque donde está tu tesoro, ahí está vuestro corazón. Amada familia, en algún otro tiempo me gustaría predicar un poco más respecto a las ofrendas que son agradables a Dios, de las necesidades que hay en el pueblo todavía. Hay mucha gente que tiene necesidad y que la iglesia está para poder ayudar porque es como un hospital. Pero hemos corroborado desde el principio, desde Génesis, lo que tantos pastores están hablando y que todavía vuelven a hablar ellos de Malaquías 3, 8 y 9. Pero lo dicen de rápido. Mejor te leen en Malaquías 10. El Señor abrirá puertas de los cielos, caerá hasta que sobreabunde, y va a reprender el enemigo. Y todo el mundo se espanta. ¡Ay, Satanás! En el original, si usted lo lee, está hablando de los animalitos, no sé cómo se llaman los que comen la cosecha. La oruga, el salterío, algo así, no sé cómo dice ahí. Pero a eso se está refiriendo. Pero la gente dice, no, el Señor, porque si no reprenden al devorador, no me va a alcanzar mi dinero. Pues si se lo está gastando y no es un buen administrador, no va a haber dinero que le alcance. Administre primero lo que tiene, enséñese a ser buen administrador. Hay gente que es pobre y que vive como rico, y hay ricos que viven como pobres. Bajo esta prédica, para cerrar, hemos comprobado que la palabra de Dios, desde un principio hasta esos tiempos, habla de ofrendas. Hemos comprobado que las dos únicas partes que se habló del diezmo antes de la ley levítica, y ya existía la ley de Dios, para que no digan que no, fue con Abraham y con Jacob. Y estamos viendo ahí que fue primero un voto y el otro dio del botín. Si le ponen Hebreos capítulo número 7, que Hebreos habla del sacerdocio, le van a decir, ahí está, le dio los diezmos. Y estamos bajo un nuevo orden levítico hoy, pero aquí está hablando de esto. Está exponiendo que estamos bajo un nuevo orden sacerdotal. Ese es el contexto del versículo. Porque si quisieran que lo hiciéramos con Abraham, imagínense. Yo creo que han de haber escuchado eso los que están ahí en Los Ángeles cuando anduvieron abriendo todos los negocios, Vamos a llevarles el de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Pues, de una guerra, pues vamos, saqueamos algo y ahora sí, se lo llevamos al pastor. Y de la orden de Levítica ya no está, porque no estamos bajo ese sacerdocio. Ahora, si alguien dijera que se tiene que hacer, se va a tener como se acaba de estipular en la palabra. El diezmo para la tribu de Leví, el diezmo de la tribu de Leví para el sacerdocio, el diezmo para las fiestas y el diezmo para los pobres. Y si se va a hacer así, se tendrá que pagar a toda la gente, porque a los pastores les gusta que les ayuden por gratis, pero ellos no quieren hacer nada gratis. Entonces, no, mentir. Amada familia, hoy somos libres para ofrendar como hayamos sido prosperados, con alegría y como hayamos dispuesto en nuestro corazón. Somos libres y damos en libertad. Esto es lo que quiero que quede estipulado en la iglesia Agape. Una vez más, hoy somos libres de ofrendar como hayamos sido prosperados, con alegría y como hayamos dispuesto en nuestro corazón. Aleluya. Somos libres
y damos en libertad. No se deje intimidar por un pastor que le esté tratando de cobrar algo que ya no aplica. Es triste, amada familia. Yo creo que muchos nos hemos identificado con lo que hemos expuesto el día de hoy. Es triste, amada familia, la forma que están manipulando, y los pastores no quieren hacer nada, ni muchas veces ni siquiera servir. Yo entiendo, y voy a hacer este comentario que se quede grabado. Yo sé que hay muchos pastores que han hablado del diezmo porque no tenían el conocimiento, y en su corazón ellos anhelaban hacer lo que es correcto, pensando que de esa manera el pueblo iba a ser bendecido. Pero todo aquel que lo ha hecho con conciencia, sabiendo que se está robando a la gente, deberías de arrepentirte, porque Dios no puede ser burlado. Ahí tenemos toda la bola de mafia, pastores viviendo Rolls Royce, engordando sin ningún problema, porque hay alguien que está trabajando por ellos. Qué raro que ya toda la ley se acabó y nada más quedó el diezmo. Ni ellos solo se lo creen. Sectas que están haciendo a la gente. ¿Y cómo lo hacen? No vayas a ningún lugar, quédate aquí. Yo le he dicho, amado hermano, usted es libre. Usted es libre. Mucha gente, no, ni siquiera ni con tu familia te lleves. ¿Qué es lo que hace Satanás? Es querer apartar a la gente de la libertad que Cristo le ha dado. Ya no vayas ahí, ya no hagas esto. Dios te ha dado libertad y te ha dado libre albedrío para que tú puedas orar, puedas entrar en ayuno y pedirle dirección a Dios, y veas que las cosas que estás haciendo están aquí en la Biblia, no solo porque un pastor fue. Dice la palabra de Dios en Malaquías, si quieren leer Malaquías, y en el contexto de Nehemías, Esdras, que muchas de las personas que estaban ahí ni siquiera eran de la orden levítica, los tuvieron que sacar. Y así muchos no son puestos por Dios, porque fueron a un instituto solamente, ya los ponen de pastor, les ponen doctrina para el diezmillo y vámonos. Así es, amada familia. Espero no haber sido fuerte, ¿verdad? Pienso que yo le iba a poner otro título, pero dice mi esposa, no, por favor, no. No, amada, vamos a hablar las cosas como son. Total, si nos han corrido a otros lugares, que no nos corran por acá, ¿verdad? Estamos viendo la iglesia primitiva que se levantó y les fue como fe, pero no negaron su fe. No la negaron, amada familia. Se sostuvieron. Y Cristo viene y le estamos dando la espalda. Métase en la palabra, amada familia. Por eso perece el pueblo. Pues, es que le faltó conocimiento. Métase en la palabra. Ay, voy a otro lugar porque está más bonito, porque me llevo con fulano, whatever. No, amada familia, ve aquí usted. Cristo viene pronto. Pelee por su salvación. Mantenga la salvación con todo temor y con todo temblor, amada familia. Póngase de pie. Espero que haya sido de bendición. Me voy a quedar aquí si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que he predicado, o puedo platicar con ellos en privado, no hay ningún problema, ¿verdad? Lo mismo aquí que en el Facebook, si hay alguien que tiene una duda, de los que me conocen con confianza pueden marcarme, y si no, pues puedes poner un mensaje ahí, con gusto lo vamos a contestar, tristemente. Y esto fue más que todo para aquellos que ya saben, pero a veces no les conviene decir la verdad, se acaba. Pero hay personas que no conocen y dicen, bueno, pues vamos a leer Malaquías, pero en el corazón de ellos la intención no es mala, amada familia, pero es bueno que lo sepan. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a dar por despedido a los del Facebook. Gracias por haber sintonizado. Le damos honra y gloria a Dios, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición, amada familia. Sé que a lo mejor ha sido un poco fuerte, impactante para muchos que han sido creados en esta doctrina, pero corróboralo tú con los versos y toma la decisión en el nombre de Jesús. Padre,